noches, bienvenidos al segundo foro Tamaimo, aquí en Agüimes otra vez. Y bueno, reiterar lo que dice el presidente, ¿no? Estamos muy contentos, nos sentimos como en casa aquí en Agüimes, ¿no? Y comenzamos con un tema que tiene mucha importancia en lo que es la creación de Canarias, pero si nos vamos incluso más atrás y nos vamos a otras realidades, también tiene mucha importancia en la misma creación, la conformación del archipiélago canario, ¿no? Que es la migración, ¿no? Nosotros queremos debatir sobre estas cuestiones en la charla titulada, digamos el coloquio titulado El papel de la diáspora en el desarrollo político, social, económico y cultural de Canarias. Y lo queremos hacer con tres personas, bueno, lo queríamos hacer con tres personas. El representante, el director de Migración del Gobierno de Canarias, José Telles Ledesma, se excusa diciendo que, bueno, que no puede venir por cuestiones personales y queda su plaza, digamos, vacante porque no va a venir nadie del Gobierno de Canarias. Sin embargo, tenemos a dos representantes más que nos pueden hablar muy bien de estas cuestiones. Uno de ellos es Iván Vega Mendoza, el vicepresidente de la Fundación Canaria Tamaimos, que está por ahí, cuando quieras, Iván. Y el otro es Carlos Díaz Santamaría, responsable del Departamento de Análisis de Proyectos de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, un nombre largo, pero desde luego está muy claro a lo que se dedica, ¿no? Y viene en representación del Plan Talento Gran Canaria. Para que ustedes se ubiquen un poco de lo que se trata este Plan Talento de Gran Canaria, que es una iniciativa que a mí me ha llamado la atención cuando yo un poco me documenté sobre esta iniciativa, ¿no? Dice de manera textual, ¿no? en su web, que su objetivo es crear una red de profesionales canarios que se encuentren trabajando durante al menos 3 años fuera de Canarias en empleos de alto valor añadido en sectores estratégicos para la isla. Dicha red servirá para identificar ideas y proyectos con oportunidades de desarrollo en Gran Canaria y propiciar encuentros profesionales con el objetivo de madurar dichos proyectos y compartir conocimientos. O lo que es lo mismo, todas esas personas que son canarios, que son canarias, que están fuera del archipiélago, esta iniciativa del Cabildo de Gran Canaria los quiere traer a la isla para que desarrolle sus proyectos aquí. Esto es un poco lo que se propone Talento Gran Canaria. Yo simplemente, antes de dar paso a los dos ponentes que tenemos, ¿no? Me gustaría resaltar una frase de Pedro Hernández Guanir, ¿no? Que en la entrevista que le hice para tamaimos.com, ¿no? Que le hicimos en tamaimos.com, que dice que el canario cuando sale fuera se convierte en una persona emprendedora, ¿no? Debe haber algo, porque también él lo comenta desde esa perspectiva, ¿no? Algo en el interior del archipiélago que constriñe la creatividad y parte de las potencialidades que tiene la gente de nuestro pueblo, ¿no? Y con esa frase me gustaría iniciar. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Paso para ustedes. Y, bueno, Carlos, si quieres empezar tú, vale. Adelante. Bueno. Buenas noches a todos y, antes de nada, darle las gracias por invitarnos, porque son de estas iniciativas que corren muy paralelamente, pero que ni uno ni otro nos enteramos, y cuando confluyen yo creo que ya estamos dando un paso sumamente positivo. Yo por resumir un poco lo que estábamos haciendo y seguimos haciendo desde el Cabildo de Gran Canaria, hace unos años la empresa en la que yo trabajo, que es la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, dijimos que estábamos trabajando, nos ponemos así todo, estamos trabajando en la línea de que por ahí empezó la red, de nuevas tecnologías, de gente muy talentosa vinculada a tecnología que estaba afuera, estaba en ebullición las famosas redes sociales, y dijimos, ¿por qué no crear a través de una red como es LinkedIn una plataforma donde conectar a gran canarios que estuvieran fuera de la isla, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado trabajando todos estos años y los indicadores que tenemos pues son 770 personas que están conectadas. Ahí hay una parte que hemos cambiado, y es que no solo son gran canarios que están fuera, sino... Y ahora si nos debatimos un poco más les comento por qué, pero hemos incluido también a gente que pueda rescatar ese talento. Es decir, hemos puesto a personas que trabajan en empresas de recursos humanos, a directivos en las áreas de recursos humanos, porque rápidamente identificamos que, aunque sea por el concepto sentimental, el 90% de toda esta red
por lo menos se estaba planteando por qué no podía volver a Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado trabajando con ellos, ahora estos 2 últimos años de manera más intensiva, haciendo eventos. Nos hemos ido a Madrid y nos hemos juntado 30 personas, ahora hace 2 semanas hemos estado en Londres y han estado 36 personas ahí, y el patrón común es lo que estamos diciendo, o lo que yo creo que vamos a debatir, ¿no? Que hay mucho talento fuera y que hay que intentar conectarse, y creemos que puede ser tanto bueno para nosotros como bueno para ellos el conocer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo he roto el hielo así muy rápido contando el esquema de Talento Gran Canaria, comentamos o como tú vayas a moderar la mesa. Pero yo, conociendo a Iván ahora en la entrada, decía, los protagonistas son ellos, ¿no? Gente que está afuera son los que más ven las perspectivas que nosotros estamos intentando identificar para ayudarles y crear cosas con ellos. Creo que Iván es uno de ellos que ya está fichado en la red, por supuesto. Así que, si quieres, ¿vas comentando o que Iván hable? O no sé cómo. Sí, no, simplemente dar paso a Iván. Gracias. Buenas noches. Por ahí, para que yo creo que puedas también la tengo. Sí. Emigración y diáspora. La verdad es que el título de la charla yo creo que ya mueve a reflexión, porque yo tengo la impresión de que en Canarias no tenemos conciencia de que también tenemos una diáspora repartida por todo el mundo, ¿no? Yo tengo la impresión de que, al menos mis contactos, lo que yo siempre escuché aquí, lo que se me contó, lo que aprendí, mis conversaciones con la gente, cuando le preguntas a alguien aquí y los emigrantes, esos países con tantos emigrantes, ¿la gente en qué piensa automáticamente? La gente piensa en Galicia, que efectivamente es un pueblo emigrante, o piensa, pues no sé, en Irlanda, otro país que ha dado muchísimos emigrantes. Y sin embargo, Canarias, que ha dado tantos emigrantes a lo largo de la historia, una historia secular, no tenemos la impresión de que somos un pueblo emigrante, ¿no? Yo nunca he oído a Canarias caracterizada como un pueblo de emigrantes, y sin embargo, la huella canaria, a poco que uno rasque con un mínimo de conciencia, está presente en cantidad de sitios. Pensemos en Cuba y Venezuela, por supuesto que sí, ¿no? Es lo primero que nos viene a la cabeza. Si es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿cómo es que no tenemos conciencia de ser un pueblo inmigrante, ¿no? Pero no solo. Cantidad de canarios no sabe, ¿no? que Montevideo la fundaron 30 familias canarias, y no sabe que en Canelones de Uruguay la gente todavía se llama isleña, y hay grupos de isleños que están muy orgullosos de mantener su cultura canaria, es que ellos lo llaman así. Pero no solo eso, está la huella en América, pero en Europa hay una huella canaria muy importante también. Un ejemplo que a mí me toca de cerca, porque se dio en Bélgica, el ejemplo de Leandro Perdomo, un lanzaroteño natural de Teguise, que emigró en los años 60 a trabajar en las minas de carbón de Bélgica, ¿no? Y Leandro Perdomo trabajó en unas condiciones, pues se pueden imaginar quizá qué condiciones eran. El trabajo en las minas de carbón en Bélgica, los belgas no lo hacían, sino que contrataban trabajadores de fuera. Eran primero trabajadores italianos, emigrantes italianos que venían a trabajar en las minas de carbón. Cuando las condiciones de lo deplorables que eran, pues generaron una desgracia en la que murieron más de 200 italianos, el gobierno italiano interrumpió esa, vamos a llamarla, colaboración, ¿no? Entonces Bélgica se quedó sin trabajadores para las minas de carbón. ¿Y de dónde se los trajo? Pues de España, ¿no? Y de Canarias. Y Leandro Perdomo fue uno de los canarios que fue a trabajar allí. Él había trabajado como periodista en Lanzarote. Por sus escritos irreverentes y bastante comprometidos, pues tenía una posición incómoda en Lanzarote. Terminó emigrando primero a Las Palmas, y después de Las Palmas pues terminó marchándose ahí a Bélgica. Para hacer la historia corta, Leandro Perdomo fundó un periódico, el periódico en español con mayor difusión en todo el continente europeo. Durante décadas estuvo desarrollando ese periódico. Fue una figura clave en la emigración hispana en Bélgica, ¿no? Que fue muy importante esa emigración.
O sea que fue un canario emigrante que dejó una huella indeleble en Bélgica, y es uno de tantos casos. Todos esos casos en muchas ocasiones están todavía por conocer, y es una historia que todavía se refleja hoy en el presente. La Fundación Canaria Tamaimo es un ejemplo de migración también. Es una fundación que se ha creado, la crearon canarios desperdigados por Europa, y no solo Europa. El patronato de la fundación está compuesto de patronos que viven y hacen vida, residen en Madrid, en Barcelona, en Bruselas, en Arabia Saudí, en Viena, y desde esos lugares nosotros queremos que nuestro trabajo, queremos que nuestra experiencia, la experiencia acumulada afuera, revierta en Canarias, ¿no? Queremos que la perspectiva que hemos ido ganando de reflexión, de alguna manera revierta en Canarias, porque la inmigración y la diáspora es importante para lo que podríamos llamar para la etnogénesis, ¿no? Para la creación y la conformación de un pueblo. Un pueblo no solo evoluciona y se conforma desde sí mismo, sino también desde el exterior, por supuesto por la relación con otros, pero también por el aporte de esos ciudadanos, esas partes del pueblo que han hecho vida en otros lugares, ¿no? Entonces, por eso creo que la diáspora es todavía en Canarias un filón por descubrir, ¿no? Tanto históricamente, porque no conocemos nuestra historia de migración, que tiene capítulos muy interesantes y sangrantes. Hay un libro, por ejemplo, que se llama un libro de Manuel de Paz llamado La esclavitud blanca, en la cual el historiador describe cómo con la abolición del esclavismo, por fin se abolió la barbaridad que fue la esclavización de africanos del continente. Ya las plantaciones en América no podían la mano de obra barata, gratis, en la persona de los esclavos africanos. Muchas de esas plantaciones en Cuba, en Venezuela y demás, suplieron esa mano de obra con mano de obra canaria, esclavizada también, ya rayando el siglo XVIII-XIX. ¿Cómo? Esclavizada. Evidentemente no eran esclavos per se. Lo que pasa es que se les ofrecían unas condiciones en el lugar de destino, unas condiciones atractivas, y se les pagaba el pasaje. Yo te pago el pasaje para que tú vayas a trabajar a las plantaciones, y con el trabajo que hagas tú, en unos pocos años me devuelves el pasaje, y ya tú entonces haces fortuna y bueno, pues puedes o bien quedarte allí, por fin cumplir el sueño de comprarte un terrenito de vuelta en Canarias. Y fueron miles los que fueron así y terminaron siendo esclavos de hecho, porque la deuda era impagable, aunque trabajaran toda su vida. De modo que ese fue, por ejemplo, un episodio, uno de tantos de la migración canaria, de lo que sería luego la diáspora canaria, que desconocemos total y absolutamente. Por tanto, hemos de conocer, creo, nuestra diáspora desde el pasado, históricamente, pero anclándonos en el presente, que, como decía Carlos, tiene mucho que aportar, al igual que ha pasado en otras épocas, tiene mucho que aportar. No podemos permitirnos perder ese caudal de experiencia, y sobre todo tiene que proyectarse al futuro, ¿no? Para que ese caudal de experiencia y perspectiva diferente, complementaria, se aproveche. Y bueno, y voy a dejar de monopolizar la palabra para que podamos debatir un poco. Este es mejor. Ahí está. Bueno, decía que el director general de Migración del Gobierno de Canarias no está aquí, y la verdad que es una pena, ¿no? Porque, tiene motivos personales, según nos indica, ¿no? Lo cual es totalmente respetable. Pero, bueno, nosotros queríamos debatir bastantes cuestiones con respecto a las distintas políticas de migración que se hacen desde las instituciones, la misma perspectiva y, sobre todo, los distintos roles de migrantes, ¿no? Y me he parado principalmente en el emigrante forzoso, ¿no? Que es el que, como sociedad, es una tragedia, ¿no? Que alguien por condiciones laborales o sociales que no pueda estar, tiene que emigrar, ¿no? Y me he parado en dos noticias, concretamente una del Diario Vasco del 14 de octubre de este año, de 2017, ¿no?
que se titula "El gobierno vasco prevé captar a 200 jóvenes con su plan de retorno juvenil", ¿no? Un poco habla de que se destina 1,6 millones de euros para un programa que subvenciona a empresas que hacen contratos de en torno a 12 meses, que la remuneración tendría que ser para, por ejemplo, de 24.000 euros al año para alguien que es licenciado, ingeniero o arquitecto, y de en torno a 12.000 euros, o como mínimo 12.000 euros, para personas que no dispongan de estudios o solo hayan cursado la ESO, ¿no? El País Vasco tiene 10,4% de paro juvenil, ¿no? Y bueno, los emigrantes que ellos han, digamos, esas personas que se han ido por cuestiones laborales, por mejorar o por lo que sea, ellos quieren que regresen al País Vasco, como hace el proyecto Talento Gran Canaria, según su denominación, ¿no? Sin embargo, me encuentro que en el día del 24 de octubre del año 2017 también dice: el gobierno de Canarias reconoce que carece de políticas para incentivar el retorno de jóvenes, ¿no? El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, señala que el Ejecutivo carece de datos, no tiene datos estadísticos para saber cuántos jóvenes han salido de las islas y si se fueron voluntariamente, si se fueron para mejorar o lo que sea. Dice que se va a poner en marcha una web para obtener datos estadísticos, y en Canarias, que no hay plan para el retorno de esos emigrantes exiliados, hay un 41% de paro juvenil según la última EPA, ¿no? Estamos hablando de una dualidad que desde luego genera mucho contraste, y lo lanzo para que se debata. Yo creo que hubiera estado bien que estuviera aquí el representante del Gobierno de Canarias, que seguramente nos lo hubiera explicado de alguna forma concreta, pero al no estar, bueno, en cualquier caso, yo creo que deberíamos debatir sobre qué está pasando con la migración en Canarias, qué está pasando con la diáspora, y si realmente queremos que retornen, queremos que se queden, y si, bueno, todo ese dinero, ese caudal de talento que nosotros estamos subvencionando a través de estudios u otras cuestiones, ¿no? Pues si queremos que revierta en Canarias o queremos que se quede fuera, ¿no? Y bueno, es el turno del público. Si alguien tiene algo que comentar, algo que decir, pues aquí están ellos para responder. Lo que no es exactamente una pregunta, pero sí una serie de reflexiones al hilo de lo que han comenzado los dos ponentes, digamos. A mí, lo que yo me he encontrado muchas veces en el exterior, bueno, yo emigré con 29 años a Inglaterra y no he vuelto todavía. Yo tengo muy claro eso. Formo parte de esa generación de clases populares que pudieron casi por los pelos formarse y tener un título universitario, que después el mercado laboral no podía recoger de ninguna manera, que tuve que salir para buscar la vida, básicamente, ¿no? Pero yo eso lo tengo absolutamente interiorizado y comprendido, y no me genera ningún problema más allá de que me gustaría volver algún día a mi tierra. Pero lo que me encuentro es que la mayoría de la gente es incapaz de analizar eso en clave social, en clave que vaya más allá de lo puramente individual. Si no creen que eso les pasó a ellos, pero no le pasa a más gente, ¿no? Y no se consideran a sí mismos emigrantes. Entonces ahí hay un reto también, ¿no? La gente que está fuera tiene que dar un primer paso, y es concebirse a sí mismo como emigrante, sobre todo cuando está clarísimo que son emigrantes económicos. Hay gente que no es que se haya ido a hacer un máster y después puede volver cuando acabe el máster y demás, no, sino es que no hay sitio en el mercado laboral canario para ellos y forzosamente tienen que buscarlo fuera, donde sea, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un primer trabajo que honestamente no sé muy bien cómo se puede elaborar o empezar a elaborar, pero que yo diría que es un paso que no nos podemos saltar, porque si no parece que no hay una cuestión, no hay una causa social, no hay una raíz social colectiva del problema, sino que lo que hay son como múltiples itinerarios individuales que, fíjate por dónde fueron a coincidir, en Bruselas o en Madrid, donde hay, no sé, miles y miles de canarios, ¿no? Yo pensaba que Caracas era la ciudad con más canarios, pero ahora eso no lo dudas, ¿no? Si no será Madrid. Eso por un lado. Por otro lado, me parece, hablando de Caracas, que el modelo de las casas regionales, de los hogares, de los clubes y demás, es un modelo, no voy a decir acabado, pero desde luego
eso no puede ser un modelo, digamos, de articulación de la diáspora colectiva canaria, ¿no? Creo que hay que pensar más en clave de inteligencia colectiva, pensar más en clave de nuclear en torno a proyectos concretos donde la gente se sienta reconocida y vinculada a Canarias y orgullosa de ser canarios, porque mira, mi gobierno, mis instituciones cuentan conmigo, no se han olvidado de mí, a pesar de lo que me pasó, de que tuve que emigrar, ¿no? Y no centrarnos a lo mejor tanto en el retorno, que es complicado, lo digo por propia experiencia, como en la construcción de sinergias colectivas, duraderas, estables, que a lo mejor faciliten el retorno, si es posible, y si no, pues en fin, no pasa nada, o sea, es un drama o una tragedia, pero en este mundo en el que vivimos, donde yo puedo coger un avión a las 3 de la tarde y plantarme aquí a las 7, estar aquí en una mesa y hablar, no sé qué, no es tampoco tan descabellado pensar en que los canarios que están fuera nunca lleguen del todo a perder los vínculos con su tierra, ¿no? Y por último, algo que puede parecer una anécdota, pero no lo es, ¿no? Además, en estos días ha salido mucho, ¿no? El tema de, bueno, ha salido más el tema del acento, pero también ha salido el asunto de los canarios, otra vez este cliché, este estigma, ¿no? De que son lentos, aplatanados y demás, no sé qué, ¿no? Yo he recorrido 2 veces Venezuela bastante en profundidad. Jamás me encontré con un comentario de ese tipo. Yo, por supuesto, no lo saqué. Y jamás me encontré con un comentario de ese tipo. La gente me decía, ¿tú quieres ver canarios? Vete al mercado, no sé qué, a las 4 de la mañana lo veo. Ahí están todos, trabajando desde las 4 de la mañana. Son la gente más trabajadora y más honrada que te vas a encontrar en Venezuela. Eso no es un cliché, no es un estigma. El estigma es el otro, digamos, ¿no? Y creo que tenemos ya las condiciones objetivas y subjetivas, incluso nos conocemos ya lo suficiente como para poder derribar ese tipo de conceptos que, por lo visto, por lo que he visto en las últimas semanas en los medios y en algunos programas de televisión y demás, está demasiado, está más presente todavía de lo que me gustaría. ¿Alguna palabra más? Otra perspectiva. Efectivamente no se dice que el pueblo canario sea un pueblo de emigrantes, y lo ha sido. De hecho ha participado en la colonización de toda Centro y Sudamérica y también de Norteamérica, con los asentamientos en Texas, Luisiana, etcétera, que todos conocemos muy bien. El canario no se siente un emigrante y no lo percibe como tal. Y yo creo que es porque cuando llega a un nuevo país se establece en él, pasa a ser un venezolano, un cubano, un norteamericano, pero sí mantiene su idiosincrasia, sí mantiene el recuerdo del lugar de partida y la necesidad de mantener esas conexiones. Yo creo que eso es positivo en la idiosincrasia canaria. Particularmente yo tengo 2 hijos, uno en Madrid, hace muchos años, más de 10 años, uno en Madrid, otra en Zaragoza, y yo no percibo que sean inmigrantes en absoluto. Están en un lugar de la Unión Europea, donde hay circulación de personas, igual que han estado en Rusia, han estado en Lituania, trabajando donde quiera que estén por esos mundos, son canarios. Lo que sí deberíamos preocuparnos mucho es la voluntad del retorno, que haya posibilidades de retorno laboral, porque ustedes están trabajando, y la facilidad sobre todo de las conexiones, de abaratamiento de los costes con los viajes hacia Europa, que nos permitan mayor movilidad, mayor cercanía de nuestros canarios en el exterior. Pero sinceramente creo que el canario tiene una idiosincrasia que abierta al mundo, por lo menos en Gran Canaria siempre ha sido muy cosmopolita, muy abierto al mundo, y no siente la ida como una pérdida. Yo creo que es una riqueza que tenemos. Yo, si me permite, por ese tiempo también nosotros lo planteamos. Es un poco crítico, ¿no? Es decir, estamos siempre pensando en el retorno del talento, que sí, pero tampoco es tan necesario que haya un excesivo retorno del talento. Es decir, hay gente, estamos hablando en estas líneas, abro así un fuego un poco de debate, ¿no? Para un poco picar aquí también al público. Hay gente que no se ha ido forzosa. O
Es decir, hay gente que se va porque tiene la oportunidad de irse, y al igual que yo antes comentaba que estábamos en algún evento fuera y la parte sentimental de algunos, se le caía la lagrimilla de que quiero volver a Canarias, hay muchos que dicen que no. Yo estoy trabajando aquí en sitios del carajo, en empresas del carajo, en sitios muy muy potentes, y estoy recorriendo el mundo, y mis hijos han nacido aquí y quiero que mis hijos se queden aquí. Y creo que eso también es muy respetable, ¿no? Es decir, que toda la parte esta de migración forzosa está bien. Tú comentabas el ejemplo tuyo personal, pero que también ha salido mucha gente porque también le ha apetecido o ha tenido la oportunidad de irse, ¿no? A lo mejor se ha ido con los ojos cerrados, pero se ha ido, ¿no? Entonces, para mí, y lo personalizo, no creo que sea un tema de traer a la gente, sino conectarla. O sea, hoy en día nosotros trabajamos en el ámbito de nuevas tecnologías ya prácticamente todo. Si el valor que me puede aportar un señor que esté fuera, si es capaz de dar un valor aquí, aunque esté fuera, creo que es suficiente, ¿no? La capacidad de decir que lo traigo aquí es importante, pero ante todo lo que yo quiero es que puedan hacer cosas aquí, ¿no? Es decir, desde allí o desde aquí, pero preferiblemente si están allí y podemos conectarnos y hacer cosas. Entonces, en este núcleo de 700 personas que hablábamos antes, había muchas que dicen, oye, yo lo que quiero es que si por lo menos que me den algo de cariño, porque yo traigo algún proyecto que pueda ser interesante para la isla, y que por lo menos me reciban, ¿no? Y que me den la oportunidad, por mi experiencia profesional, que he estado X años fuera, de decir, oye, esto se puede montar de esta manera, o hay proyectos en Europa que pueden ser, hablo de proyectos, pero nosotros trabajamos mucho en el contexto empresarial, de montar negocios, y la gente con eso se conformaba, ¿no? Se conformaba, porque una persona que tiene 15 años de experiencia, que ha estado fuera, yo creo que nos puede aportar mucho a los que no hemos estado tanto tiempo fuera, ¿no? Entonces yo abro esa crítica o ese debate, si me lo permites, Iván, oye, que tampoco es malo que la gente esté fuera, no hay que forzar Cuando hicimos Talento Gran Canaria, decíamos, vamos a intentar hacer todo esto para que la gente regrese. Pero nos dimos cuenta que no, que no es tan necesario. Yo lo cambiaba por la palabra de que la gente esté conectada, o antes lo hablábamos, que esté visible, que tengan la posibilidad de conocer a un señor como el que tengo a mi mano derecha, de oye, pues está en Bélgica y hace este tipo de trabajo y puede ser un potencial súper bueno para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, quería apuntar en la línea de lo que antes el compañero hablaba, de la parte forzosa, que hay veces que no es forzosa, ¿no? Sí. Si puedo añadir algo, hombre, evidentemente el retorno no puede ser forzoso, ¿no? Yo creo que partimos de la base de que lo ideal sería que quien quiere retornar, porque pueda hacerlo, ¿no? Y quien no, pues no tiene por qué, ¿no? Y coincido contigo en que es verdaderamente importante generar esa conexión y generar sinergias, ¿no? Que no haya desconexión. Lo que pasa es que yo aquí veo un problema grave y gordo, que es que Canarias no absorbe a sus licenciados. Canarias forma mucha gente en toda una serie de ámbitos, entonces los dota una serie de destrezas, de una serie de capacidades, y luego Canarias no sabe qué hacer con esas destrezas y esas capacidades, ¿no? Y a lo mejor la palabra fraude es una palabra muy gorda y muy gruesa, pero yo cuando terminé mis estudios aquí en Canarias, sentía que me encontraba ante un fraude. Yo me recorrí empresas, agencias de traducción, ¿no? Yo trabajo como intérprete de conferencias en las instituciones europeas. Cuando traté de hacerme intérprete, combinándolo quizá con otro trabajo, y no pretendía aquí empezar y ya ganarme la vida como intérprete, pero bueno, dar mis primeros pasos, abrirme alguna puerta, empezar, quizá ir ganando experiencia, ir viendo si era la profesión que quería o no. No había un hueco para mí, y donde quizá parecía haber algún hueco, siempre me encontré con la misma respuesta: yo no tenía las capacidades suficientes. Mi ejemplo es el mío, pero conozco muchísimos otros, ¿no? Y yo, que no tenía destrezas ni capacidades, me fui, y resulta que las instituciones europeas, que son el primer empleador mundial de intérpretes, que son la cumbre de la interpretación prácticamente, me dijeron que yo era un candidato muy interesante y que tenía mucho potencial, muchas posibilidades, que les interesaba mucho, que me querían formar y querían contar conmigo. Hay otro caso, que es el de un compañero que también vive en Bélgica, en Lovaina, que hizo aquí la carrera de informática y le pasó 3/4 de lo mismo, ¿no? Trató de abrirse paso aquí
Y las empresas, pues bueno, que no tenía experiencia, que bueno, la licenciatura pelada, que bueno. Y no encontró nada, a nadie le servían las destrezas y las competencias de él. Se marchaba a Holanda. En Holanda estaba trabajando en 5 días. Tuvo 10 entrevistas de trabajo en 5 días en Holanda, que es un país con una economía, como saben ustedes, dinámica y muy potente. Lo pusieron a trabajar de programador en una empresa y no tenía experiencia. La experiencia primera fue ahí. A los 2 meses le preguntaron si no había más como él. ¿Tú no conoces más gente como tú? Dile que se venga, que no hace falta gente. Se encontraron con que él, licenciado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Ciencias de la Informática, tenía más destreza que los formados holandeses. Entonces, claro, ¿cómo es posible que el mercado laboral canario no absorba a sus licenciados y a sus formados? Creo que esa es una pregunta que nos tenemos que plantear muy seriamente. El estar fuera, sí, yo no tenía conciencia de ser un emigrante económico y creo que la mayoría de la gente tampoco la tiene, ¿no? La gente está por fuera. Pero cuando uno está bien, pero tiene ganas de volver, estaría bien tener alguna posibilidad de volver. Yo volvería mañana mismo. A mí me preguntaba alguien, ¿tú estás bien aquí? Sí, estoy muy bien en Bélgica, si no, no estaría. Pero tú te irías a Canarias si tuvieras un trabajo. Mira, si yo tuviera un trabajo en el que cobrara la mitad y tuviera la mitad de condiciones, me iba mañana. Pero no puedo, ese trabajo ahora mismo no veo posibilidad de conseguirlo. Y como yo hay muchas otras personas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el retornar no es el objetivo, depende, pero estaría bien que quien quisiera retornar después de un tiempo, pues que tuviera posibilidades de hacerlo, ¿no? Y esto entronca con lo que acabo de decir, que el mercado aquí no absorbe, forma gente. No se sabe muy bien para qué. Prácticamente tira el dinero en la formación, ¿no? Forma ingenieros, forma a gente que luego está repartida por medio mundo. No se imaginen ustedes la cantidad de canarios que hay en Bélgica, en Bruselas, en puestos directivos, en puestos potentes, en puestos en los que la competencia es brutal, con gente formada en todos los países europeos, y no solo europeos, porque hay australianos, hay neozelandeses, hay gente asiática. Yo lo que encuentro es que la gente con la base de formación canaria compite en cualquier sitio. Quien es bueno en todos lados. ¿Por qué no somos buenos aquí? ¿Por qué en otros lados somos buenos y aquí no? Es una pregunta que yo me planteo hace ya 17 años que llevo fuera. Todavía no tengo una respuesta. ¿Las instituciones nos apoyan? No tenemos ningún tipo de apoyo. Apoyo en el sentido de, pues por ejemplo en Bruselas, donde tenemos las instituciones europeas que se supone que nos representan también y donde se legisla y se desarrollan políticas que luego nos afectan a nuestra vida cotidiana, pues ahí es donde tendríamos que estar fuertemente representados. La oficina del Gobierno de Canarias es una oficina puramente comercial. Las actividades culturales o de otro tipo las hemos hecho canarios allí por amor al arte, ¿no? Y lo hacemos de mil amores, pero no hay una correa de transmisión, no hay un apoyo, no hay ni siquiera una comunidad en absoluto, que sí tienen otras comunidades ahí en esa ciudad, ¿no? En Bruselas, la capital europea, como la suelen llamar. Bueno, lo dejo aquí, simplemente les pongo un ejemplo muy cotidiano, pero que a mí me duele mucho. Yo tengo 2 hijas y mis hijas han nacido en Bélgica y mis hijas hablan español canario, cosa que, entre paréntesis, a colegas españoles que tengo por ahí de la península ibérica y demás, les llama mucho la atención y dicen, pero tus hijas hablan español con acento canario. Ah, sí, y te sorprende, que cómo lo hablo yo, claro, soy su padre, pero pues sí, hablan con acento canario y conocen la realidad de Canarias, igual que conocen la realidad de Bélgica, igual que hablan holandés. Pues con la profesora le dicen algo en holandés y me dice, viste, yo aprendí a hacer tal cosa. Sí, mi niña. ¿Cómo crías tú a hijos fuera transmitiéndoles tu idiosincrasia, tu ser canario en el mundo, ¿no? Canarios pequeños que crecen, canario belgas, canario lo que sea, que al menos tengan la posibilidad de conocer la idiosincrasia de sus padres, la cultura de sus padres, y luego ya decidirán, ¿no? La identidad es poliédrica, es múltiple, ellos se sentirán más de un sitio, menos de otro.
ellos ya lo decidirán, pero por lo menos tenemos que tener la posibilidad de poderles transmitir eso. ¿Ustedes saben qué herramientas hay para transmitirles todo eso a los niños? Libros infantiles, grabaciones, programas infantiles. Es un erial, no hay casi prácticamente nada. Lo que hay, el disco de Marisa Delgado, que es de los años 80, que guardo como un paño porque el día que se me rompa no tengo canciones en canario en las que le hablen a las niñas de los volcanes, de los animales, de las butardas, no hay. Hay poquitas cosas, están los libros, hay unas hermanas en Lanzarote que están haciendo unos libros sobre Alicio y Calima, y a través de Alicio y Calima, que son dos personajes que pues, te enseñan los animales, las islas, ¿no? Son pequeñas islas por las que, bueno, matas un poquito el hambre, pero cuando nos comparamos con otros pueblos, la madre de mis hijas es catalana, educación o transmisión de la idiosincrasia catalana para niños, bueno, se pueden imaginar lo que quieran. Obras de teatro, programas infantiles de todo tipo, color, libros de colorear, de pintar, audiolibros, programas televisivos, marionetas, todo, absolutamente todo. Los canarios tenemos que hacer un esfuerzo ingente de investigación, de arqueología, de buscar lo que había, lo que pudimos rescatar de una época en la que había un poquito más de conciencia y mucha voluntad y nada más. O sea, estamos en ese sentido totalmente solos. Entonces yo esa soledad aparejada a la falta de absorción de nuestras capacidades, nuestros licenciados aquí, son dos características, dos fallas, dos carencias graves que creo que urge colmar, o por lo menos plantearla para ver qué hacemos con eso, porque realmente es un problema, para los que estamos fuera, pero para los que están aquí también. Pues seguimos debatiendo, hay dos palabras pedidas, una Álvaro por ahí. Sí, simplemente sacar del tema anecdótico, lo que estaba diciendo Iván, que durante 11 años estuve viviendo en 6 países en Europa y no es una anécdota, o sea, lo que está contando Iván es una realidad y yo tengo amigos esparcidos por toda Europa y que no hay realidad económica, incluso ahora como empresario, empresas que intentan venir para acá, o no venir para acá sino replicar su metodología aquí, es tan endogámico el mercado de aquí que dicen, no, yo ya lo intenté hace 10 años, y no, yo no lo meto. Yo, mira, toma, el know-how te lo regalo, pero yo no. Hay un deber, está todo por hacer. O sea, yo sacar un poco de la anécdota. Está bien, la gente que se va, yo en principio me fui a Europa a aprender, pero luego cuando quiero volver y crear la realidad aquí, muchos compañeros dicen, no vuelvo. Hay una, perdón que te interrumpa, hay una cuestión que yo creo que está apareciendo ahora y es el cambio en las empresas de una segunda generación, de gente joven, es decir, esos hijos de, ¿no? Sabemos un poco cómo se constituye aquí el entramado empresarial en la isla, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos una ventaja respecto a eso, ¿no? Y es que hay unas segundas generaciones que muchos han estado fuera, ¿no? Y oye, pues si tienen la posibilidad de venir aquí porque tienen su entorno empresarial creado, porque es familiar, pero que si haya un acercamiento, ya entienden eso, ¿no? Es decir, que a nosotros nos ha pasado que hay empresas que nos dicen, oye, pues es que hablo con X empresario, y es que claro, ya al hablar con la segunda generación está siendo muy positiva, porque entienden esto, porque ellos lo han vivido también, han estado 4 años fuera o 5 años fuera. Y creo que eso también es otra vía de aprovecharlo, ¿no? De ir viendo, creo que todo esto es cíclico, pero si hay generaciones que han salido, están regresando y están en una capa empresarial o de la administración, etcétera, creo que hay oportunidades, ¿no? Y nos ha pasado, hay hechos puntuales de gente que está presentando proyectos a empresas y las empresas son muy receptivas, ¿no? Después tiene que haya un acuerdo, no hay un acuerdo, pero por lo menos ya no hay ese choque antes, ¿no? Que es como tú has estado fuera, yo es que pienso de una manera y tú piensas de otra, ¿no? Te interrumpí, perdona, sigue, No, disculpa. no. Pedro, otra palabra por ahí. A mí me parece lo que se está diciendo son tantas cosas interesantes y además todo me parece muy sensatas y muy adecuadas, aunque sean diversas, porque son matices muy distintos, pero de los flashes que me han llegado me gustaría hacer algunas consideraciones, por lo menos de mi parte. Primero, yo gracias a la diáspora tengo que agradecer un poco a la diáspora porque si no, no existiría Tamaimos, que gracias a esa situación desde la perspectiva de fuera permite entonces dar luz a una realidad como la identidad canaria
que de alguna que la cultura canaria que la han estado aportando, ¿no? Eso es una cosa muy valiosa. En otros momentos también es curioso, ha habido muchos inmigrantes, y eso ha tenido más conciencia venezolana, incluso más en las otras islas probablemente, La Palma, en Tenerife, etcétera, que incluso en Gran Canaria. En Gran Canaria esa la época cubana, ¿no? Pero quiero decir que ahí había conciencia y curiosamente gente con una inquietud por la identidad muy fuerte, siempre desde fuera, ¿no? En Cuba yo recuerdo que la Casa de Venezuela, la Casa de Canarias, pues tiene también una preocupación, una inquietud por potenciar los elementos de identidad canaria. Eso es importante, estoy de acuerdo con él, que no necesariamente se tiene que venir, sino que lo que hace falta son los nexos donde la gente vea una conexión con su propia identidad, ¿no? En mayor o menor grado. Pero ya solo la aportación que se está haciendo, como en el caso de ustedes, como muchos venezolanos que han contribuido muchísimo, yo creo que es estupendo. Luego, un segundo aspecto que quiero señalar es que con respecto a la cuestión de los encajes de las salidas que tú planteas, Iván, me doy cuenta que el problema es mucho mayor por doble sentido. Primero, porque en Canarias, que tiene una potencia enorme el turismo, no hay todavía una política una ingeniería suficientemente adecuada para ver cómo canaliza ese turismo con todas las potencialidades, demandas, necesidades de la población. No solo de la población que termina los estudios universitarios, sino de la población en general. Ahí hay un vacío enorme que a lo mejor eso no ocurre por ejemplo en Bali, o que no ocurre en otras islas que son dependientes de otros estados, donde realmente hay una serie de consideraciones y de canalizaciones para el trabajo de la gente de allí, ¿no? Pero es que es un aspecto, pero hay otra cosa más importante todavía, y es que ya no es cosa de Canarias, sino es cuestión de todas las universidades españolas. Cuando he estado en Alemania, en alguna universidad que he tenido que recorrer y ver algunas cosas, hay una conexión potente entre la universidad y las empresas. Y eso no existe en la realidad nuestra. Y entonces, generalmente una persona que termina, hay una garantía de las universidades y hay un instituto y hay un servicio de orientación para ver cómo canalizarlo en el trabajo. Eso ya de por sí es un déficit enorme en nosotros. O sea, ya no me refiero al gobierno, me refiero a las propias instituciones, y no me refiero solo a Canarias, sino al Estado en general. Entonces, claro, eso es fundamental, porque eso te da una garantía de lo que tú dices. Bueno, pero se da en eso, se da en las prácticas, se da en muchas cosas. La conexión empresa-universidad es muy fuerte, sobre todo en Alemania, ¿no? Y luego también quiero decir que hay otro fenómeno que se está dando hoy, precisamente con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, gente que está en Irlanda, que curiosamente sigue trabajando en Irlanda, pero viviendo aquí, porque son gente muy ingeniosa, muy competente, y que no importa que esté trabajando online desde aquí, aunque esté tratado, son ya fuera de series, ¿no? Personas que son fuera de serie en ese aspecto. Con lo cual quiero decir que todo este tema es tan interesante porque conecta con la propia identidad canaria. ¿Por qué? Porque ante la anemia que existe de la identidad canaria, muchas veces yo espero más desde fuera que desde dentro, para esa toma de conciencia. Por eso digo tan importante esa red exterior que vivifique, estimule y potencie la propia identidad interna, más que desde dentro hacia afuera casi. Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? No sé si están de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo creo que ha quedado claro, antes de que alguien se anime, si quiere hablar, todavía nos queda algo de tiempo, ¿no? Ha quedado claro que existen dos roles dentro de los emigrantes, ¿no? El emigrante forzoso, el que se va por cuestiones económicas, y el emigrante que se va, como decía Carlos, ¿no? Porque quiere expandirse, porque quiere mejorar y demás, ¿no? Yo veo que hay planes para retornar a los exitosos, ¿no? A esa gente que quiere, pero eso, no, generalmente ellos no quieren venir. Y sin embargo los emigrantes económicos no veo que haya plan para volver, porque los datos sociales ahí lo vemos, ¿no? Que son muy deficitarios, y como diría el mismo Pedro Hernández Guandín, no hay ingeniería social para hacerlo retornar. Y
Y lo dejo ahí como reflexión, ¿no? Yo creo que es la conclusión que yo extraigo de todo esto. No sé si Carlos tiene algo que decir, si La Iván. iniciativa de Carlos ya de por sí, por Sí. eso se plantea, es ya un punto de partida interesante, incompleta por supuesto, porque es más amplio que toda visión, pero importante. Yo pienso que esto es un poco de... Hay algunos que le llamamos pico y pala y otros que le llamamos lluvia fina, ¿no? Es decir, el que una persona que esté fuera, me ha gustado la expresión de ingeniería, ¿no? Pueda de la noche a la mañana venirse aquí es complicado, pero creo que puede ir poco a poco, ¿no? Si yo se me está ocurriendo cosas que nosotros hacemos que digo, joder, podemos contar con Iván, no te digo que te vamos a resolver tu problema desde ese punto de vista, ¿no? Que no es ningún problema. Y creo que puede ser poco a poco, ¿no? Yo sigo insistiendo y quizá ahora lo estamos viendo con más datos, es visibilidad. Es decir, si nosotros somos capaces de dar visibilidad a la gente que está fuera, o la gente que está fuera darse visibilidad de aquí, creo que se puede generar eso, porque al final es un poco pensar que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, tú montas una ingeniería, pero si tú no estás viendo la visibilidad de la gente que está fuera, o lo que quiere la gente fuera, tú antes también decías, oye, ¿no? ¿Hay algún plan de aquí para allá? No lo hay, ¿no? Lo estás comentando que no lo hay, parece que no lo hay. Pero es que tampoco hay un plan de saber exactamente lo que quiere la gente de fuera aquí, ¿no? Es decir, es difícil. Nosotros, por poner el ejemplo de lo que vamos a montar ahora en diciembre, el 27 de diciembre, que vendrán ya han confirmado 25 o 30 personas de fuera, un evento que hacemos ahí en Infecar, pero es más sentimental que otra cosa. Decíamos esta mañana, vamos a preguntarle realmente por qué vienen a este evento, vamos a saberlo. ¿Por qué vienes? Porque vienes a tomar un poco de queso, que vamos a invitar a queso canario y mola. Vienes porque quieres conocer, vienes porque estás viendo posibilidades empresariales. Al final la gente viene por un interés, todo el mundo más o menos podríamos pensar que viene por un interés, ¿no? Entonces, creo que eso hay que hacerlo, trasladarlo más, ¿no? Hay que mapear a la gente e intentar saber lo que... Porque muchas veces, en mi opinión, trabajando unos años ya en la administración pública, que intentamos nosotros resolver los problemas cuando no estamos preguntando allí, ¿no? Decimos, oye, ¿qué quieren realmente? Porque antes decían de hacer algo global, a veces es muy complicado hacerlo global, ¿no? Nosotros, en este ejemplo, que es una muestra, cogíamos y trabajamos hasta por sectores, ¿no? Oye, pues es que la gente del sector TIC va a tener seguramente unas necesidades totalmente diferentes que la gente del sector cultural, porque el del sector cultural a lo mejor lo que quiere es trasladarse aquí, montar algo, porque ha visto fuera, pero el del sector TIC no le va a hacer falta. Entonces, es tan, a veces, pico y pala y tan micro que no es tan fácil una solución ahí global, ¿no? Lo que es verdad, en mi opinión, a lo mejor lo desconozco 100%, que muchas veces intentamos hacer cosas de aquí y no estamos preguntando a estos señores, ¿no? A ver, Iván, ¿por qué no? 1, 2 y 3, a este caballero, ¿por qué no? Esto y esto. Y ahí sí que podríamos intentar crear esa ingeniería, que me ha gustado esa palabra, porque si no, creo que poco... O sea, avanzar, estamos a veces dando palos de ciego, ¿no? Yo, mi conclusión de todo esto es que creo que hay que visibilizar a la gente y que ustedes también se dejen visibilizar, ¿no? Porque es un referente para nosotros que queremos contar con personas como ustedes, pero como decíamos antes, o tú lo comentabas antes, para gente que está también empezando es bueno que vean, un traductor intérprete es bueno que vea que hay un Iván que está en la Unión Europea, porque creo que eso también es bueno, que vea que hay gente que... Porque al final de esa parte más pesimista que tú decías que es totalmente realista, hay una parte buena, y es que la formación medianamente estamos formados, porque sales y sobrevivimos, ¿no? Y eso creo que también tenemos que levantar pecho, ¿no? Ponernos un poco fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en esa línea mi opinión va por ahí, ¿no? Iván, no sé si tiene... Bueno, simplemente decir que efectivamente es un trabajo de hormiguita, ¿no? Un trabajo ingente, poco a poco, y desde luego hay que contar con la gente que está afuera, ¿no? Si queremos alcanzar el objetivo de crear canales de conexión en los que el flujo vaya en las dos direcciones para que el beneficio sea mutuo y para que la diáspora, ¿no? La diáspora canaria sea una extensión, una parte integrante del país también, ¿no? Sí, es un trabajo que va a llevar tiempo, pero que vale mucho la pena. Luego, claro, la emigración, los emigrados somos muy variopintos, ¿no? Estamos hablando mucho de gente muy formada, de gente que tiene trabajos punteros y que se codea con los mejores en su trabajo, pero todos los emigrantes no somos esos, sí, ¿no? Evidentemente, ¿no? En Bélgica yo he conocido también mucha gente que ha ido porque no encontraba
encontrado trabajo. Hay gente que no tiene una formación de ese tipo, pero oye, me tengo que buscar los garbanzos y me voy a Bélgica, o me voy a Suiza, o me voy a Alemania. Y claro, hay gente con una perspectiva diferente, con unas necesidades diferentes, con unas expectativas diferentes. Es difícil, como tú dices, porque ya de por sí el colectivo de migrantes es muy variopinto, ¿no? Pero todos y cada uno tienen cosas que aportar, ¿no? Y son variopintos, igual que es variopinta la sociedad a la que llegan, igual que es variopinta la sociedad nuestra, ¿no? Entonces, sí es verdad que me parece interesante que los que han conseguido prosperar fuera sirvan un poco como ejemplo, y voy a tratar de explicarme porque yo no quiero ponerme como ejemplo de nada para nadie. Simplemente he trabajado como tantos otros que han trabajado y ya está. Pero sí es verdad que en Canarias hay un problema, y es que parece que todo lo que hacemos lo hacemos con un mochilón cargado de teniques, ¿no? De piedras, que yo pesa, y todo lo que tú haces tienes que arrastrar aquello, y bueno, y lo hice, me costó un trabajo, de sudor, y luego llegas fuera y parece que la mochila esa se te cae de la espalda, ¿no? Y lo haces y alguien te lo reconoce, te dicen, qué bueno, oye, ¿quieres hacer algo con nosotros? Mira, esto a lo mejor te puede interesar aquello otro. Y se te abren puertas donde en Canarias no se te abren porque, bueno, porque parece que nunca llegas, nunca llegas a dar el nivel, nunca es suficiente, ¿no? Y esa mochila de piedras que arrastras toda tu vida aquí, fuera se te cae, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor sí que podría servir, podríamos ver la reflexión desde fuera hacia adentro, ¿no? Oye, pues si fuera se puede, dentro también se debería poder, ¿no? Pero claro, eso me lleva también a la cuestión de lo que decía antes, ¿no? La falta de absorción de la sociedad canaria, que a fin de cuentas creo que tiene que ver directamente con el modelo productivo, ¿no? A ver, es como el elefante en la sala, ¿no? Estamos yendo a hablar de diversificación económica hace cuánto ya. La diversificación económica es ya como un chiste de Manolo Vieira, ¿no? Y aún no se ríe la diversificación económica. Y sí, estamos diversificados, pues tenemos dos cosas, construcción y turismo. Y el turismo ni siquiera está en manos canarias, ¿no? O sea que, claro, eso, desde luego no lo vamos a cambiar nosotros, no lo van a cambiar ustedes con su loable y valiosísima iniciativa, con la que espero que colaboremos, que seguro que dará frutos de esa colaboración. Pero claro, no está en nuestra mano, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos que hacer en nuestra medida presión, pero muchos otros también, para que ese modelo productivo que tenemos aquí, en el que lo que prima es la construcción y el turismo, pues vaya cambiando, le vayan apareciendo nuevas cosas, que esas nuevas cosas vayan enraizando y vayan saliendo adelante, para que esos otros ámbitos, esa diversificación verdadera, realmente sí un poco de, bueno, sí le abra puertas y sí de terreno a la gente que se ha formado, que es más o menos, pero que tiene unas destrezas adquiridas y que quiere desplegar, pues que las puede desplegar aquí también.